Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo personalizar playeras o prendas de tela utilizando capas de vinil textil termoadhesivo o iron-on. Te voy a mostrar a cómo trabajar con el diseño en el programa de Cricut Design Space, a cómo cortar las capas y a cómo prensarlos a la playera. Y los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son cualquier modelo de máquina Cricut, vinil textil termoadhesivo o iron-on, ya sea regular o con brillo. Yo voy a utilizar vinil textil termoadhesivo regular y con brillo de la marca HTV Rond. Papel de empaque blanco o papel butcher. Y para transferir el diseño vas a necesitar ya sea una plancha casera, una Easy Press de Cricut o una plancha térmica. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y voy a comenzar a trabajar con el diseño en el programa de Cricut Design Space. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Para explicarte el proceso de cómo cortar las capas para personalizar con vinil textil regular o con vinil textil con brillo, voy a utilizar estas flores que encontré acá en el programa de Cricut Design Space. Ahora, para cortar con vinil regular podríamos transponer hasta 3 o 4 capas una encima de la otra, así como esta. Esta sería la capa que estaría pegada a la tela. Luego estas dos se pegarían encima de esa capa color negro. Esto es si estamos personalizando con vinil regular. Incluso podríamos poner otra capa más y no habría ningún problema. Ahora esto es si estamos personalizando con vinil regular. Ahora si vamos a personalizar con vinil con brillo, es necesario que todas las capas queden pegadas a la tela. Así como esta. Este tiene el contorno y luego pegaríamos las otras capas en el centro, a modo que todas estén tocando la tela. Te voy a explicar cómo hacer este proceso si aún no lo sabes hacerlo todavía. Voy a duplicar esta. La voy a poner aquí abajo. Ahora esta es la que teníamos para cortar con vinil regular. Ahora, si queremos prepararla para cortar con vinil con brillo, colocamos una de las capas encima. Solo 2 capas, porque lo que vamos a hacer es rebanar estas 2 capas y en Cricut Design Space no podemos rebanar más de 2 capas. Lo seleccionamos y le apretamos rebanar o slice. Ya tenemos acá rebanada la parte en donde va a estar la flor. Ahora ponemos la otra capa. Si no la ven encima, se vienen acá donde dice organizar o arreglar y lo mandan hacia el frente. Lo acomodan. Seleccionan las 2 capas y le apretan rebanar. Así de sencillo ya lo tienen listo para personalizar con vinil con brillo. Y de esta forma todas las capas van a quedar pegadas a la tela. Ya que lo tengamos listo, solo le cambian el tamaño y lo cortamos. Yo no voy a cortar estas flores, voy a cortar otro diseño para personalizar unas playeras. Este es el diseño que yo voy a cortar. Para explicarte, voy a cortar este con vinil regular. Y este con vinil con brillo. Como ven, ya está rebanado. Si te gustaría utilizar este diseño, visítame en mi blog y ahí lo puedes descargar de una forma gratuita. Te lo doy de estas formas para que ya no tengas que estarlo rebanando.
Busca el enlace abajo en la descripción de este video. El texto se lo puse acá en el programa de Cricut Design Space y la fuente que utilicé se llama Artist. También te dejaré el enlace abajo en la descripción de este video. A estas les voy a cambiar el tamaño a 8,5 pulgadas de ancho. Ya que tengamos listo el diseño, nos vamos a hacerlo. Acá es muy importante que cuando estamos cortando vinil textil, tenemos que seleccionar modo espejo y esto lo vamos a hacer con todas las capas. Y le apretamos continuar. Luego acá seleccionamos el material que vamos a cortar. Por ejemplo, esta va a ser con Iron On. Voy a apretar acá Everyday Iron On. Ya cuando vaya a cortar las otras capas en vinil textil con brillo, voy a seleccionar Iron On, Glitter Iron On. Seleccionamos y nos vamos a la máquina a cortarlo. A la hora de colocar el Iron On o vinil textil a la almohadilla de corte, este tiene que ir con el lado brilloso pegado a la almohadilla. Podrías utilizar la almohadilla color verde o la color morado si tú lo deseas. Acá tengo ya las capas depiladas, listas para transferirlas a las playeras o a la tela. Estas son las capas cortadas con vinil con brillo. Como ves, la capa de abajo está rebanada. Este es el espacio en donde vamos a poner la segunda capa. Ahora estos dos son cortados con vinil regular. Como ves, esta capa color negro no está rebanada. Así vamos a poner la segunda capa encima. Repitiendo, estas dos son cortadas con vinil regular y estas dos de abajo con vinil con brillo. Ahora voy a pasar a transferirlos a la tela. Para el primero voy a utilizar mi Easy Press de Cricut y para el segundo voy a utilizar una prensa de calor para mostrarles las dos formas. Voy a comenzar con las capas de vinil textil regular. Las voy a poner encima de un pedazo de tela. Antes de poner las capas de vinil, hay que limpiar la superficie con un rodillo limpiador de pelusa y planchar por 10 segundos. Voy a colocar un pedazo grande de papel de empaque y voy a prensar utilizando la Easy Press de Cricut a 330 grados por 25 segundos. Y como el diseño está grande, voy a hacer movimientos a modo de cubrir todo el diseño. Cuando la imagen es más grande que la Easy Press, es posible que tengas que prensar 5 a 10 segundos más. Deja enfriar por 30 segundos y remueve la película transparente. Ahora voy a colocar la capa de encima. La he cortado en dos partes para que no me cueste alinearla. Y antes de prensar voy a colocar la película transparente que removí a la primera capa. Esto para que cubra todo el diseño. Luego voy a colocar un pedazo de papel butcher blanco y voy a prensar nuevamente por 25 segundos a 330 grados. Deja enfriar por unos 30 segundos y remover las capas transparentes. Y así de fácil ya tenemos el primer personalizado con vinil textil regular en capas.
Ahora voy a preparar la playera que voy a personalizar con las capas de vinil con brillo. Primero la voy a limpiar con un rodillo limpiador de pelusas. Y antes de colocar las capas de vinil, lo voy a planchar por 10 segundos. Después de haberlo planchado, coloquemos la capa de abajo, la primera capa. Para alinearlo y centrarlo muy bien en la playera, dobla el diseño por la mitad y haz unos pequeños pliegues en la parte de arriba y abajo. Ahora lo voy a prensar. Como mencioné anteriormente, este lo voy a prensar utilizando mi prensa térmica. Antes de prensar, ponle un pedazo grande de papel de empaque blanco. Y voy a prensar cada capa a 330 grados Fahrenheit por 30 segundos. Deja que enfríe unos 30 segundos y luego remueve la película transparente. Y no la tires, que la vamos a ocupar nuevamente. Ahora voy a colocar la capa de encima. Voy a cortarlo en dos partes para que se haga más fácil alinearlo. Ya que hayas puesto la capa de encima y antes de prensarlo nuevamente, coloca la película transparente que removiste de la primera capa. Esto para que no se derrita el vinil que ya está pegado. Coloca un pedazo de papel de empaque blanco encima y plánchalo a 330 grados Fahrenheit por 30 segundos. Deja enfriar por 30 segundos y remueve las películas transparentes de encima. Y ya tenemos acá la playera personalizada con vinil textil con brillo y en capas. Queda muy bonito. Ya pudiste ver las dos formas de cómo aplicar vinil textil con brillo y regular. Las dos formas de personalizado nos dan un resultado excelente. Me encanta cómo se ve. Tú puedes escoger la forma que más se ajuste a tus necesidades. Para estas dos formas de personalizado he utilizado vinil textil o iron-on de la marca HTV Rond. Y honestamente estoy muy contenta con los resultados. Es de muy buena calidad y además es económico comparado con otras marcas. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados para este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este tutorial de cómo aplicar vinil textil termoadhesivo regular y con brillo. Y por favor no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.